Hola y bienvenidos al espacio virtual de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid. Su área de Cultura y Deportes os ofrece la conferencia presencial celebrada en su sede con el siguiente título. Miguel Hernández, autodidacta comprometido con la belleza y con la vida. Esta conferencia se enmarca dentro de la Semana Cultural y la conferenciante fue María Luisa Turel Guilleumas, acompañada en la lectura de textos por Graciela Jordán. Venga. Pues nada, bienvenidas, somos todas las mujeres al poder, como siempre, las mejores, las más constantes. Damos también la bienvenida a nuestra amiga Graciela Giordano, ahí está, que le he puesto, que los textos y la voz es de ella, una vez más, que nos va a ayudar a la lectura de textos. Y bueno, pues nada, Miguel Hernández efectivamente es autodidacta comprometido con la belleza y con la vida. Nacido en Orihuela el 30 de octubre de 1910, fue un poeta y dramaturgo autodidacta comprometido efectivamente con la belleza y con la vida, como vamos a ver en este ratito. Voy a empezar dando unas pinceladas sobre su trayectoria para ir luego profundizando en los aspectos que más nos pueden interesar. Tuvo que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar, aún así desarrolla su capacidad para la poesía gracias a ser un gran lector, sobre todo de poesía clásica española. Forma parte de la tertulia literaria en Orihuela, donde conoce precisamente a aquel que luego será su amigo del alma, Ramón Sige, y a partir de 1930 comienza a publicar sus poesías en revistas como El Pueblo de Orihuela y El Día de Alicante. En la década de 1930 viajará a Madrid y colaborará en distintas publicaciones y estableciendo ahí relación con los poetas de la época. A su vuelta a Orihuela redactará Perito en Lunas en el 33. En Perito en Lunas va a reflejar la influencia de los autores que lee en su infancia, porque es un gran lector desde muy pequeño, y los que por supuesto va a conocer en su viaje a Madrid. Ya establecido aquí en Madrid, trabaja como redactor en el diccionario taurino El Cosío y en las misiones pedagógicas de Alejandro Casona. Colabora además en importantes revistas poéticas. Escribe en estos años los poemas El Silbo Vulnerado, Imagen de tu huella, en 1934, y por supuesto el más conocido El Rayo que no cesa, en el 36. Durante la guerra compondrá Viento del Pueblo en el 37 y El Hombre acecha en el 38, con un estilo que se conoció como poesía de guerra, y ya en la cárcel acabó cancionero y romancero de ausencias en ese periodo del 38 al 41. Va a tomar parte muy activa en la guerra civil española y al terminar la guerra intenta salir del país, pero es detenido en la frontera con Portugal. Condenado a pena de muerte, se le conmuta por la de 30 años, pero no llegará a cumplirla porque muere de tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante. Pero a estos datos biográficos hay que añadir mucho y explicar muchas cosas que a veces se han pasado por alto, pero para mí lo que es más doloroso, que se han tergiversado y interpretado de forma equivocada. Para empezar, es una figura literaria única, eso es indiscutible, no es una frase hecha ni ningún tópico. Es la pura y dura realidad de un poeta que nos es muy difícil adscribir a uno de los movimientos literarios que hay en el momento. Generación del 27, generación del 36, nadie se pone de acuerdo. No todos los poetas del 27 apreciaban y valoraban su obra, particularmente Lorca, Alberti y Cernuda, que lo llamaban el poeta cabrero, hasta el extremo de que Vicente Alexandre contó entre lágrimas una anécdota de Lorca que le espantó un día que iba a leer en su casa de Belintonia, donde hacía tertulias literarias y lectura de obras. Iba a leer Lorca a la casa de Bernarda Alba
Y entonces estaba Miguel Hernández y le dijo Lorca: si está Miguel Hernández, sabes que no voy a ir a tu casa. Sin embargo, se admiraban mutuamente y llegaron con el tiempo a intercambiar cartas que aún se conservan. Aquí tenemos una en la que observamos ya una cercanía, un respeto ya muy diferente al que hubo en su momento. Así respondía Federico a Miguel a una de sus cartas. Mi querido poeta, no te he olvidado, pero vivo mucho y la pluma de las cartas se me va de las manos. Me acuerdo mucho de ti, porque sé que sufres con esas gentes puercas que te rodean y me apeno de ver tu fuerza vital y luminosa encerrada en el corral y dándose topetazos por las paredes. Pero así aprendes a superarte en ese terrible aprendizaje que te está dando la vida. Tu libro está en el silencio, como todos los primeros libros, como mi primer libro que tanto encantó y tanta fuerza tenía. Escribe, lee, estudia, lucha. No seas vanidoso de tu obra. Tu libro es fuerte, tiene muchas cosas de interés y revela a los buenos ojos pasión de hombre, pero no tiene más cojones, como tú dices, que los de casi todos los poetas consagrados. Cálmate. Hoy se hace en España la más hermosa poesía de Europa, pero por otra parte la gente es injusta. No se merece Perito Lunas, un silencio estúpido, no. Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. Ese lo tienes y lo tendrás porque tienes la sangre de poeta y hasta cuando en tu carta protestas, tienes en medio de cosas brutales que me gustan, la ternura de tu luminoso y atormentado corazón. Yo quisiera que pudieras superar esa obsesión de poeta incomprendido por otra obsesión más generosa, política y poética. Escríbeme. Yo quiero hablar con algunos amigos para ver si se ocupan de Perito Lunas. Los libros de versos, querido Miguel, caminan muy lentamente. Yo te comprendo perfectamente y te mando un abrazo mío fraternal, lleno de cariño y de camaradería. Federico. Mira, pues ha cambiado, menos mal. Y claro que cambió, como no podía ser de otra manera, ¿no? Es evidente, ¿no?, que hubo por parte de Federico pues una lógica evolución en su concepto sobre Miguel y sobre todo sobre su poesía, como no podía ser de otra manera. Lo que es incuestionable es que se le considera uno de los grandes poetas de la generación del 36, aunque realmente mantuviera la mayor proximidad con los componentes del 27. Por eso se le considera, Dámaso Alonso lo dijo, genial epígono de la generación del 27 y fue ese poeta del pueblo. En cualquier caso, da lo mismo, pues como he dicho antes, Miguel Hernández tiene una entidad propia y un peso poético y humano, sobre todo de tal categoría, que se le queda estrecho cualquier margen en el que lo pretendamos encasillar, es evidente. Como dijo también su amigo Pablo Neruda, recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. ¿No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando? Con esta materia, dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo.
darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo releven, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. El recuerdo de Miguel Hernández no puede escapárseme del corazón, sigue diciendo Neruda. Su rostro era el rostro de España, cortado por la luz, arrugado como una cementera, con algo rotundo de pan y de tierra. Sus ojos, quemantes, ardiendo dentro de esa superficie quemada y endurecida al viento. Eran dos rayos de fuerza y de ternura. Y es que efectivamente a Miguel siempre le acompañó, podríamos decir, un sino sangriento. Su vida osciló entre momentos de euforia, de alegría, momentos también de desgracia y de una tragedia tremenda. Se le conoce por ser un hombre sobre todo digno, honrado, que defendió sus ideas con nobleza y que luchó contra las adversidades pues con un solo lema: solo con educación y cultura se logra el progreso de los pueblos. Qué verdad, ¿no? Y con un eslogan: solo por amor. Estaréis de acuerdo conmigo que no cabe mayores verdades con mayor nobleza afirmadas, ¿no? Según uno de los mejores estudiosos de su vida y de su obra, José Luis Ferris, es el autor de una imprescindible biografía, Miguel Hernández, pasión, cárcel y muerte de un poeta. No era Miguel Hernández, nos dice, tan pobre en su infancia como se ha repetido siempre hasta la saciedad, ya que su padre se dedicaba a la cría de ganado caprino, propio de los tratos de compra y venta de estos animales, que enviaba por ferrocarril a un hermano suyo que residía en Barcelona, donde se encargaba de comercializarlos, repartiéndose los beneficios los dos hermanos. Lo que sí era cierto, claro, es que era una familia muy austera, como la mayoría de las de aquella época, donde el problema principal era poder comer todos los días, ya que ni trabajando a veces de sol a sol, los campesinos y los obreros, evidentemente en general, no podían alimentarse dignamente. Eso lo sabemos. Otro mito ha sido el del autodidactismo de Miguel, que fue relativo, ya que su educación comenzó en la guardería privada Nuestra Señora de Montserrat en Orihuela, donde estudió preescolar, seguidamente con 9 años, cursó los ciclos de lo que llamábamos entonces la educación elemental y primaria en las escuelas del Ave María de Orihuela. Solo cuando entró en el Colegio Santo Domingo, también de su pueblo natal, Orihuela, comenzó sus estudios como bachiller. Pero entonces su padre decidió sacarlo, a pesar de la oferta de los jesuitas, de concederle una beca completa. Es de esta última etapa de la que se conserva más documentación en su legado. Destacan, por ejemplo, las 3 medallas del Collegium San Dominici Oriolense, entregadas al poeta como reconocimiento a sus grandes méritos académicos, y es que, tal y como se puede comprobar en sus calificaciones, que están custodiadas en el Instituto de Estudios Jienenses, Miguel Hernández pues, fue un estudiante de matrícula, un estudiante brillante. Miguel Hernández, lógicamente, pues, habría de serlo, ¿no?, para que los jesuitas le ofrecieran a su padre la posibilidad de que siguiera estudiando a través de una beca completa. Hago un inciso aquí de que es una pena que hasta 2012 no se ha conseguido que Miguel Hernández, hijo, y María José, son los nietos con su madre Lucía Izquierdo, los que han firmado el acuerdo con la Diputación de Jaén para la custodia en Elche del legado en Jaén del legado de Miguel Hernández, porque ni Elche ni Orihuela jamás se han querido responsabilizar y han estado ahí arrumbados en un sótano, en unas cajas, cogiendo humedad. Y era tremendo, ¿no? O sea, ha sido una cosa pues muy curiosa, pero que hasta que al final ellos, los descendientes directos de Miguel Hernández, han podido firmar este acuerdo. Tenemos a Josefina y a Manuel Miguel, el único hijo que sobrevivió, vamos, que el otro murió. Y ahí tenemos la casa museo que decías, ¿no?, que la habías conocido. Sí. Y bueno, la verdad es que desde bien pequeño, recién ingresado en la escuela,
Miguel destaca por su facilidad por la lectura, era un gran lector, como he dicho antes, y la escritura también. Y además no tenía ni una falta de ortografía, o sea, curiosamente era ejemplar. Años más tarde, cuando su padre le priva de la oportunidad de continuar con los estudios de manera arreglada, será esta facilidad para leer y su tremendo interés por aprender lo que le llevará a seguir aprendiendo de los más grandes. Lee incansablemente a todos los clásicos, a Fray Luis de León, a Virgilio, a Góngora, Cervantes, nuestro querido Juan Ramón Jiménez, etc. Todo lo que caía en sus manos se lo devoraba. Autores cuyas obras continúan aún hoy en la biblioteca personal del poeta Pastor y a través de las cuales pues, se encuentra la inspiración, la técnica y sobre todo la decisión para comenzar a escribir ya sus propias obras y dar de esta manera los que serán los primeros pasos de un brevísimo pero intenso recorrido como literato. Siempre digo lo mismo, tanto Lorca como Miguel, si hubieran podido seguir viviendo y poder seguir escribiendo, no sé lo que hubiera sido su obra, ingente, porque realmente nos dejaron un legado impresionante. Efectivamente, en su obra encontramos influencias de Garcilaso, de Góngora, de Quevedo, de San Juan de la Cruz. También sabía traducir latín. Leía en francés, especialmente a su admirado poeta francés Verlaine, lo que indica claramente que tenía una cultura general muy buena para la época, algo que a veces, pues, quizás hasta no poseen tanto algunos que han pasado por la universidad. Es en este recorrido donde debemos señalar la importancia que tuvo el entonces canónigo Luis Almarcha. Este hombre no solo es quien recomienda a Miguel para su paso al Colegio Santo Domingo de Orihuela, también le ofrece su gran biblioteca personal y hasta su máquina de escribir cuando el poeta es retirado de sus estudios para dedicarse al pastoreo. Incluso le proporciona apoyo económico para publicar la primera edición de Perito en Lunas. El canónigo es en estos primeros años un sólido estímulo y un gran apoyo para Miguel, tal y como se deduce de las palabras que el poeta le dedica en el borrador de una de las cartas que le envió durante su juventud. Es el caso, querido don Luis, que deseo vivamente estudiar y en casa no pueden o no sé, no quieren mantenerme. Si no trabajo, mi padre dice que no doy producto, como una máquina o un pedazo de tierra. Yo me ahogo en mi casa. Me dicen que no hago nada. Y yo respondo que en los 6 meses que no hago nada, he hecho más que nunca. Dar un salto enorme en la poesía, leer muchos libros y preparar uno para dentro de unos días, pero ¿para qué?, me repetirán. Ellos no sabrán nunca que leer y hacer versos e inclinarse sobre la tierra o sobre las cabras son una misma cosa. Y para leer y hacer versos como para trabajar es necesario amor, ¿verdad? Y yo lo hago. Lo hago y siempre amo. Y no hago lo que hice una vez y siempre. Odio. Vaya lección, ¿no? Porque realmente es una lección magnífica que nunca podremos saber qué hubiese sido del poeta Pastor si esos 6 años, sin esos 6 años de escolarización que tuvo, evidentemente de una posible educación que le fue la catapulta para seguir. Tal vez hubiese seguido siendo poeta, tal vez hubiera sido pastor, nada más, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su formación en esos primeros años de su vida, las relaciones que inició entonces, de las que también hablaré ahora más adelante, fueron completamente decisivas y marcarían de forma definitiva su vida y su obra. También durante un tiempo el poeta trabajó de mecanógrafo en la notaría de don Luis Meneses, lo que demuestra que no era un pastor iletrado como a veces se le ha tachado, ¿no? Ya que escribía correctamente, como he dicho antes, en sus escritos no vemos ni una sola falta de ortografía, vemos muchos tachones y cosas muy garrapateadas, pero porque entonces no había ni Tipex ni ordenador que te corrigiera. Entonces, claro, ahí quedaba, ¿no? Pero en una perfecta ortografía.
Fue en el año 1923 cuando empezó Miguel el bachillerato en el Colegio Santo Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas, que, como he comentado antes, propusieron esa beca al padre para que continuara sus estudios, porque es que era brillante, ¿no? Pero el padre lo rechazó rotundamente. Si bien es verdad que Miguel no había tenido muy buena relación nunca con él, con su padre, ¿no? Ya que al padre le avergonzaba tener un hijo poeta, hasta el extremo de que le prohibía leer libros. No le ayudó ni económica ni moralmente. Nunca fue a visitarlo a la cárcel. Ay, madre. Y el día que murió el poeta dijo, él se lo ha buscado. Ay, madre. Se ponen los pelos de punta, ¿no? Uy, uy, uy. En 1925 abandonó pues Miguel los estudios por imperativo paterno, por que no podía dedicarse nada más que al pastoreo, y que realizó durante 5 años hasta que al final decidió marcharse a Madrid. Pero Miguel seguía leyendo con avidez los volúmenes de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Municipal, y esos que les prestaban pues amigos que tenían buenas bibliotecas, porque lógicamente no tenía posibilidad de acceder a nada, ¿no? Participaba en las tertulias literarias locales que organizaba su querido amigo Ramón Sige, encuentros en los que le sirvió para relacionarse con la que luego fue su esposa e inspiradora de muchísimos de sus poemas, Josefina Manresa. Así su trayectoria como escritor dio comienzo con algunas colaboraciones en la revista de tendencia católica, El Gallo Crisis, que dirigía su amigo Ramón Sige. Con 24 años viaja a Madrid y conoce, entre muchos, a Vicente Aleixandre, que lo apoyó muchísimo, y a Pablo Neruda, que también lo estuvo ayudando mucho, con el que fundó la revista incluso Caballo Verde para la poesía. Las ideas marxistas del poeta chileno tuvieron, en este caso, una gran influencia sobre ese joven Miguel, que se alejó del catolicismo e inició una evolución ideológica que lo conduciría a tomar posiciones de compromiso durante la Guerra Civil. Su primer volumen de versos, que publicó a su vuelta a Orihuela, fue Perito en Lunas, en 1934. Está formado por 42 octavas reales en las que los objetos cotidianos, los más humildes, son descritos con una dificultad formal y en los que descubrimos aquí todavía una gran influencia de Góngora. Luego se va a separar de esto. Veamos esto en la octava 23. Sobre el patrón de vuestra risa media, reales alcancías de collares, se recorta, velada, una tragedia de aglomerados rojos, rojos llaves. Recomendable sangre, enciclopedia del rubor, corazones simollares, con un tic-tac en plenilunio, abiertos, como revoluciones de los huertos. Bien, vemos la dificultad, ¿no? Que aquí nos quedamos así como un poco pensando, es Góngora lo que hay detrás, ¿no? Sin embargo, en otros poemas de la misma época ya intuimos una mayor claridad. Es el inicio de su compromiso con la causa de los más desheredados, como en este soneto de El silbo vulnerado. Después de haber cavado este barbecho, me tomaré un descanso por la grama y beberé del agua que en la rama su esclava nieve aumenta en mi provecho. Todo el cuerpo me huele a recién hecho por el jugoso fuego que lo inflama, y la creación que adoro se derrama a mi mucha fatiga como un lecho. Se tomará un descanso el hortelano y entretendrá sus penas combatiendo por el salubre sol y el tiempo manso. Y otra vez, inclinado cuerpo y mano, seguirá ante la tierra perseguido por la sombra del último descanso. Bien, o este otro soneto del mismo poemario en el que el poeta nos va a transmitir ya su sufrimiento contenido y disimulado. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones, estas sienes.
Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo. Bien, ya aquí vamos viendo a nuestro Miguel. En 1934 dio a conocer en la revista Cruz y Raya el auto sacramental ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras?, de carácter calderoniano. Es una obra doblemente temprana de Miguel Hernández, es su primera composición dramática y la escribe en el 33, cuando solamente tenía él 23 años de edad. La publica al año siguiente en la revista Cruz y Raya, que dirigía José Bergamín. En ella intenta componer un auto sacramental a imagen y semejanza de los autos sacramentales de don Pedro Calderón de la Barca, ¿no?, con reminiscencias también, recordando un poco a San Juan de la Cruz, a Lope de Vega. Se compone de 3 jornadas o actos, de los que al menos los 2 primeros fueron compuestos en su hogar natal, Orihuela, aunque al final acaba y revisa la obra ya en Madrid, con lo cual tiene ahí. Pero el poeta no vio estrenada nunca su obra. Solo consiguió una lectura dramática en el Cine Novedades de Orihuela. Su estreno en las tablas no llegó hasta el 13 de febrero de 1977, de mano del grupo de teatro alcoyano La Carátula en el Teatro Circo de Orihuela. Bueno, no lo pudo ver nunca representado. También colaboró con otros intelectuales como Alejandro Casona en las misiones pedagógicas, movimiento de carácter social y cultural, y tras el estallido de la Guerra Civil en julio del 36, se alistó como voluntario en el ejército republicano. Durante la contienda publicó diversos poemas en las revistas El Mono Azul, Hora de España y Nueva Cultura. Dio numerosos recitales en el frente. El fallecimiento de su primer hijo, Manuel Ramón, en el 38, a los 10 meses de nacer, y el nacimiento del segundo, Manuel Miguel, que hemos visto antes en la foto, en enero del 39, se añadieron como motivos inspiradores de su obra poética, como vemos en el poema 23 de Cancionero y Romancero de Ausencias, el sentimiento de Miguel ante la muerte de su primer hijo, en el que habla de la fugacidad de la belleza. Si nosotros viviéramos lo que la rosa, con su intensidad, el profundo perfume de los cuerpos sería mucho más. Ay, breve vida intensa de un día de rosales secular, pasaste por la casa igual que un meteoro herido, perfumado de hermosura y verdad. La huella que has dejado es un abismo con ruinas de rosal, donde un perfume que no cesa hace que vayan nuestros cuerpos más allá. Así como el poema 77 del mismo poemario, vemos ya a un Miguel exaltando la vida de su nuevo hijo, como dijéramos esperanza en el horizonte. Entre nuestras 2 sangres, algo que aparta, algo que aleja, impide, ciega, sacude palmo a palmo. Entre nuestras 2 sangres va sucediendo algo, arraiga el horizonte, hace anchura el espacio. Entre nuestras 2 sangres ha de suceder algo, un puente como un niño como un arco. Entre nuestras 2 sangres hay cárceles con manos. Cuando sucede, queda entre los 2 de paso.
Es entonces, en 1936, cuando comenzó lo que sería considerada su obra maestra y su obra de madurez, El rayo que no cesa, en 1936, que inicialmente pensaba titular El silbo vulnerado. En este poemario la vida, la muerte, el amor son los hilos conductores y destaca la elegía dedicada a la muerte de su íntimo amigo Ramón Sige, escrita en tercetos encadenados y considerada una de las más importantes de la lírica española de todos los tiempos. Miguel la compuso precipitadamente a la muerte de su amigo, que ocurrió un 24 de diciembre, del 35 a los 22 años, y a causa pues, de unas altas fiebres por una peritonitis. Esta elegía fue altamente considerada pues, por los más importantes poetas de su tiempo, como Juan Ramón Jiménez, que escribió en febrero de 1936 un artículo titulado Con la inmensa mayoría, en el diario El Sol, y que decía así. En el último número de la revista de Occidente publicaba Miguel Hernández, el extraordinario muchacho de Orihuela, una loca elegía a la muerte de su amigo Ramón Sige y 6 sonetos desconcertantes. Todos los amigos de la poesía pura deben buscar y leer estos poemas. Palabras que, venidas de nuestro andaluz universal, tienen mucho valor, ¿no? Mucho valor. La elegía está compuesta por 15 tercetos, en los que se aprecian diferentes estados de ánimo del poeta que evoluciona hacia una locura o éxtasis místico momentáneo. Por ello empieza Yo quiero ser llorando el hortelano. El poeta quiere ser ese eterno hortelano de la parcela donde está enterrado su amigo. Y no quiere serlo por unas horas, sino eternamente, ya que dice, y estercolas, evidentemente hasta que su cuerpo se descomponga con el estiércol, elemento común en los corrales de cabras que él tanto conocía, que sometido a los cambios de temperatura no deja de ser un órgano vivo. La estrofa final pensamos que se refiere al alma de su amigo en las flores rosas del almendro de nata florecido, para hablar de muchas cosas de las que debieron hablar y nunca hablaron. Por razones de tiempo, para no alargarnos, seguro que conocéis todas esta hermosa elegía, y si no, os recomiendo que os acerquéis a ella. Vamos a leer nada más que algún fragmento. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañera del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las alas santas de las rosas, del almendro, de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Qué belleza, ¿no? Es de una belleza y de una hondura sin límites. La admiración entre Juan Ramón Jiménez y Miguel era mutua y venía ya de lejos. Se conserva una carta de Miguel a Juan Ramón desde Orihuela en noviembre de 1931, en la que no solo vemos esa admiración, sino comprobamos el alma de poeta que poseía Miguel, hasta escribiendo cartas, ¿no? Y el gran ser humano que se escondía en ese enorme corazón del pastor poeta. Venerado poeta,
Solo conozco a usted por su segunda antología, que créalo, ya he leído 50 veces aprendiéndome algunas composiciones. ¿Sabe usted dónde he leído tantas veces su libro? Donde son mejores. En la soledad, a plena naturaleza y en silenciosa, minuciosa y llorosa hora del crepúsculo, yendo por senderos empolvados y desiertos entre sollozos de esquilas. No le extrañe lo que le digo, admirado maestro, es que soy pastor, no mucho poético como lo que usted canta, pero sí un poquito poeta. Soy pastor de cabras desde mi niñez y estoy contento de serlo porque, habiendo nacido en casa pobre, pudo mi padre darme otro oficio y me dio este que fue de dioses paganos y héroes bíblicos. Como le he dicho, creo ser un poco poeta. En los prados, porque yerro con el cabrío y ostenta la naturaleza su mayor grado de belleza y pompa. Muchas flores, muchos ruiseñores y verdones, mucho cielo y muy azul, algunas majestuosas montañas y unas colinas y lomas tras las cuales rueda la gran era del Mediterráneo. Por fuerza he tenido que cantar, incluso tosco, sé que escribiendo poesía profano el divino arte. No tengo culpa de llevar en mi alma una chispa de la hoguera que arde en la suya. Usted, tan refinado, tan exquisito, cuando lea esto, ¿qué pensará? Mire, odio la pobreza en que he nacido, yo no sé, por muchas cosas. Particularmente por ser causa del estado inculto en que me hallo, que no me deja expresarme bien claro, ni decir las cosas que pienso. Si son molestas mis confesiones, perdóneme, y ya no sé cómo empezar de nuevo. Le decía antes que escribo poesía. Tengo 1 millar de versos compuestos sin publicar. Algunos diarios de la provincia comenzaron a sacar en sus páginas mis primeros poemas con elogios. Dejé de publicar en ellos. En provincia leen pocos los versos y los que los leen no los entienden. Y heme aquí con 1 millar de versos que no sé qué hacer con ellos. A veces me he dicho que quemarlos tal vez fuera lo mejor. Soñador, como tantos, quiero ir a Madrid. Abandonaré las cabras o esa esquila en la tarde y con el escaso cobre que puedan darme tomaré el tren de aquí a una quincena de días para la corte. ¿Podría usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme en su casa y leer lo que le lleve? ¿Podría enviarme unas letras diciéndome lo que crea mejor? Hágalo por este pastor un poquito poeta, que se lo agradecerá eternamente. Miguel Hernández. Una hermosísima carta. No tenemos testimonio muy claro de que Juan Ramón le contestara, pero por su sobrina nieta Carmen Hernández Pinzón sí sé que hubo una relación entrañable. Pero mucho peor fue la cosa con Alberti, Rafael Alberti, con su mujer, María Teresa León. Alberti no se acordó de Miguel cuando se dirigió al diplomático chileno Carlos Morla Lynch, pidiendo asilo en la embajada para una lista de intelectuales en peligro ante la entrada en Madrid de los franquistas. Se ha contado sobre todo por José Luis Ferris, que lo he mencionado antes,
que en estos días finales de la guerra, pues un Miguel Hernández exasperado ante una juerga en forma de homenaje a las mujeres antifascistas en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, explotó escribiendo en una pizarra. Parece que antes ya se lo había dicho verbalmente a Alberti. Aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. María Teresa León, organizadora del acto, no pudo por menos de darse por aludida y le soltó un guantazo a Miguel que lo dejó dando vueltas. Esa es la anécdota que se cuenta y es real. Bueno, este poemario son las luces y las sombras, ¿no? Este poemario, El rayo que no cesa, está dedicado a ti sola en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya. Las destinatarias serían probablemente 3 mujeres. Una de ellas, María Cegarra, poetisa y primera mujer perito químico en España, que Miguel conoció un año antes que a Josefina Manresa, y a la que escribió varias cartas de amor, sentimiento al que ella nunca correspondió. Es posible que el soneto Yo sé que ver y oír a un triste enfada, pues estuviera dedicado a ella. Más real fue su encuentro con la pintora surrealista Maruja Mayo, en un momento en que su relación con Josefina estaba más o menos estancada. Fue una pasión turbulenta, desquiciante con esta mujer dominante al que Miguel idolatraba. Muchos otros de los sonetos van dirigidos, claro está, a la que sin duda fue la mujer que se esconde en la dedicatoria, su esposa Josefina, que sería el gran amor de Miguel. Como ejemplo, Me tiraste un limón y tan amargo, que rememora también una anécdota real muy graciosa cuando Josefina le tiró un limón a la cara a Miguel y le hizo una herida. Entre este poemario El rayo que no cesa y el que vendrá a continuación, Viento del pueblo, nos encontramos poemas sueltos en los que Miguel va a expresar con toda su fuerza la tristeza y la amargura que estruja el corazón cuando lo leemos. Este que vamos a escuchar ahora, un fragmentito también, Me sobra el corazón, es una confesión lanzada al aire, sin otro afán que buscar, yo diría, un poquito de alivio, ¿no? Pero sin esperar tampoco compasión de nadie. Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo. Hoy estoy para pena solamente. Hoy no tengo amistad, hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Me sobra corazón, hoy, descorazonarme. Yo, el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué. No sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día. Durante la Guerra Civil cultivó la llamada poesía de guerra. Su fe republicana también, lógicamente, se plasmó en una serie de poemas reunidos en Viento del pueblo, en el 37. Incluyó la canción del esposo soldado, dirigida a su mujer, y otras creaciones famosas como El niño yuntero. Pertenecen también a este periodo el poemario El hombre acecha, que manifiesta esa visión trágica de esa terrible contienda fratricida, y diversos textos dramáticos que se publicaron con el título Teatro en la guerra. Durante la etapa bélica, todo el esfuerzo personal y literario de Miguel estuvo centrado en conseguir la paz. Era su única obsesión. Así lo manifiesta explícitamente en la canción del esposo soldado, que dice: para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Y en El niño yuntero, cuando dice: y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Y el propio poeta se define como defensor a ultranza de la paz en el poema Canción de la ametralladora. Pero para el poeta la paz solo se puede construir
desde un esfuerzo colectivo para crear un mundo mejor. Por ello, canta a los heroicos defensores de Madrid, a los campesinos, a la juventud, a los jornaleros, a todos aquellos colectivos que hacen posible a través de su esfuerzo la consecución de una paz duradera. La guerra es, para Miguel Hernández, un trágico paréntesis para poder llegar a ese deseadísimo periodo de paz en el que podrá dedicarse en plenitud a cantar el esfuerzo y valentía del pueblo. Así lo expresa en la introducción al teatro en la guerra. Cuando descansemos de la guerra, dice, y la paz aparte los cañones de las plazas y los corrales de las aldeas españolas, me veréis por ellos celebrar representaciones de un teatro que será la vida misma de España. Todo se quedó en un sueño irrealizable. El 30 de junio de 1936, solo 2 semanas antes de que su mundo se volviera por completo del revés, el poeta Miguel Hernández estaba contando los días para reunirse con su prometida Josefina. No me gustaría ir y verte pelona como tú me vas a ver a mí, que me he cortado otra vez el pelo al rap y por eso no he querido fotografiarme. Le escribe entonces a Josefina y le continúa diciendo: soy un poco tonto, como todo el mundo y un poquito más, tú lo sabes muy bien. No sé ya si tengo un corazón o 1.000.000 para quererte. Tengo las manos desesperadas por tirarte del pelo, ese tuyo que me vuelve loco. Tú me tirarás de las orejas o de la nariz porque no tendrás pelos a donde agarrarte cuando vaya. Hacía hasta broma de la situación. A medida que evoluciona la guerra, va cambiando también el tono de las cartas que intercambia con Josefina. Enfermo, en la cárcel, sus fuerzas ya van menguando cada vez más. Te he escrito, aunque no por mi mano, porque no podía todos los días, le dice en 1941. Es preciso que tanto tú como mi familia veáis la forma de sacarme a un sanatorio. Estoy bastante mejor, pero aquí no me curaré nunca. Que claro lo tenía. Ya en el poema a mi gran Josefina adorada, escrito entre el 33 y el 34, el poeta amante trabaja la ausencia, siendo el sueño del hombre que, entregado al amor, es el protagonista de la espera. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente no sé si no soñar, igual que el mar tu cuerpo, amargo igual que el mar. Tus cartas apaciento metido en un rincón y por redil y hierba les doy mi corazón. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Cuando me falte sangre con zumo de clavel y encima de mis huesos de amor, cuando papel. En este horrible periodo en el que estuvo en la cárcel, escribe Cancionero y romancero de ausencias, donde hizo uso de formas tradicionales de la poesía popular para expresar en un estilo muy conciso, sencillo, ese hondo pesar por la separación de su mujer que ya no aguantaba más y de sus hijos, entonces todavía 2, y la angustia que le producían los efectos devastadores de la guerra. La tierra de la que surge Miguel, decir madre es decir tierra que me ha parido, según puntualiza en el poema Madre España. Es la tierra que le servirá de inspiración y de semilla germinadora de su creación poética. Y esa tierra, de la que Miguel se siente formado, nuestro cimiento será siempre el mismo, la tierra, le dice a Vicente Alexandre en la dedicatoria de Viento del Pueblo, y que va a impregnar toda su obra, como refleja en su poema, suponen el alfa y la omega de su ciclo vital, y dice así: Tierra, tierra en mi boca y en mi alma y en todo, tierra que me voy comiendo, que al fin ha de tragarme, con más fuerza que antes, volverás a parirme, madre. Y esta atracción por la naturaleza hace exclamar a Miguel en su poema Carta su última súplica:
Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Se puede afirmar que a la indiscutible calidad literaria de su poesía, a esa imaginación volcánica o esa maestría formal apabullante, como señaló el mismo José Carlos Mayner, del Reino que nos cesa, aquí se une una calidad humana, como no me cansaré de repetir, impresionante. Lo demostró en la guerra, y una vez perdida esta, se negó a colaborar con el régimen. Fue consecuente en su intento de huida en Portugal, como he mencionado al principio, a 30 kilómetros de la frontera española. Miguel intenta vender pues, un reloj de oro que había sido el regalo de boda de Vicente Alexandre. Y el propio joyero fue el que lo denunció a la policía de frontera. Bueno, pues una traición que, terminada la guerra, regresa a Orihuela y fue detenido. Y ahí ya no salió. Se ha sabido que recibió en la cárcel la visita de su amigo José María Cosío, acompañado de un grupo de dirigentes falangistas. Le ofrecieron, a cambio de una pronta puesta en libertad, colaborar en la prensa franquista sin la obligación siquiera de escribir encendidos cantos al caudillo, al estilo de Pemán o de Manuel Machado, como sabemos, ¿no? Él rechazó la oferta rotundamente. Eutimio Martín ve en esta actitud el momento cumbre de la biografía de Miguel Hernández, que nos dice: puso su vida al tablero de la autenticidad de su obra, perdió la vida para salvar la legitimidad de su poesía. Miguel se niega a abandonar sus ideales. Su esposa se enfada con él. Le dice que por su obstinación, su hijo y ella están prácticamente en la miseria. Miguel y Josefina celebran entonces el matrimonio religioso para que las autoridades permitan las visitas de Josefina. En la misma cárcel se casan. Condenado a muerte, se le conmutó luego la pena por la de cadena perpetua. Después de pasar por varias prisiones, murió en el penal de Alicante, víctima de ese proceso tuberculoso terrible del que no salió. De esta forma se truncó, como pasó con Lorca, una de las trayectorias más prometedoras de las letras españolas del siglo XX. En sus últimos días pudo conocer a su hijo tras las rejas. Lo sacaron entre dos personas, lo dejaron agarrado a los barrotes. En la mano llevaba un libro. Eran 2 cuentos para su hijo. Antes de que terminara el encuentro, trató de darle el libro a su hijo, al niño, y no lo dejaron, escribe su mujer. Un guardia se lo tomó y me lo dio a mí, dice Josefina. Cuando el niño supo leer, le di el libro, pero más bien su lectura le hacía llorar al acordarse de su padre. Ahí están los borrones de las lágrimas que caían en las páginas, añade. Qué terrible, ¿no? En una de estas innumerables cartas, el poeta escribe a su pequeño hijo: Manolillo de mi alma, sabrás que hoy has cumplido tu primer año y que tu padre te felicita como puede desde tan lejos. Puesto que ya andas, ven aquí conmigo y aprenderás a ser hombre en la cárcel, donde tantos hombres desaprenden. Me dice tu madre que no te gusta mucho el juguete que te he mandado y que te gusta más el biberón. Mejor, a mí me pasaría lo mismo. No pierde ni la ternura para dirigirse a ese hijo. El libro, con los 2 cuentos, El potro oscuro y El conejito, los escribió con lápiz en unas pequeñas hojas de papel higiénico, pero también había escrito Un hogar en el árbol, La gatita mancha y El ovillo rojo. Todos ellos se conservan en la Biblioteca Nacional, que compró por 20.500 euros el hijo de Eusebio Oca, que fue el compañero en la cárcel de Miguel y fue el ilustrador. El manuscrito, formado por 6 hojas pequeñitas, cosidas con un hilo de ocre y con bordes muy envejecidos, cuenta historias protagonizadas por animales. Son fábulas explícitas que hablan de la libertad, lo que a él más le preocupaba y lo que no tenía. En Un hogar en el árbol, el cuento se cierra con un poema: Hasta la vuelta, pequeñuelos, y que no os vayáis a perder en las estrellas de los cielos. Venid siempre al atardecer.
En La gatita mansa y El ovillo rojo, la protagonista felina trata de escapar de una cárcel de algodón. Cuando logra huir asustada dice: «Fus, fus, para fus», porque el gato más valiente, si sale escaldado un día, huye del agua caliente, pero además de la fría. Miguel se evadía de su estancia en la cárcel mentalmente. Cuando estaba en prisión, su mujer Josefina le envió una carta en la que mencionaba que solo tenía pan y cebolla para comer. El poeta compuso entonces, en respuesta, Las nanas de la cebolla. Comienza el poema hablando de la situación de su mujer y su hijo, que eran miseria, hambre, tristeza, escarcha que engaña el hambre. La falta de alimento contribuye a que su mujer no tenga leche para alimentar al hijo. Se convertirá en luna que consuele al niño cuando tenga hambre. Maravillosos versos en los que el autor invita a su hijo a reír, a volar, a vivir increíblemente. Gracias a su hijo, Miguel cree en la vida. En un ambiente bélico, la risa de un niño es la mejor arma existente, representando el amor y esa paz que él siempre anheló. El autor desea volver a su niñez para recuperar la inocencia y evadirse de las responsabilidades. Su hijo va creciendo poco a poco, y en este caso hasta que le salen los dientes al 8º mes. Más tarde llega a ser un adolescente, da sus primeros besos de amor. Al final, su madre se sacrifica por el hijo para que no se percate, no se dé cuenta de la situación de miseria por la que están pasando. Las nanas de la cebolla para mí es una especie de cascada de sentimientos encontrados, expresados a través de otro torrente de figuras retóricas magistrales, metáforas, hipérboles, imágenes de una plasticidad que nos invade el corazón de sentimientos. Todos conocemos Las nanas de la cebolla. Como es muy larga, vamos a solamente a Graciela se va a atrever a cantarnos, porque su profesión es cantante. Teníamos un guitarrista que iba a venir, pero lo tenemos malito. Un poquito de Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cumbre del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama de hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Vuela, niño, la noble luna del pecho, y el quiste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes. Sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Gracias, Graciela. Gracias. Qué belleza, qué belleza. Pone un nudito en la garganta. Bueno, Vicente Aleixandre, en su obra Los Encuentros, nos relata sus vivencias junto al poeta que titula Evocación de Miguel Hernández. Vamos a escuchar algún fragmento que nos describe de una forma bellísima su naturalidad y su valía como poeta y como ser humano. Nos dice: desde esos días empezó a venir frecuentemente por casa. Miguel era entonces el autor de Perito en Lunas, libro editado en muy corta tirada hacía 2 años en Murcia, que había pasado desapercibido.
En esa obra se veía más que nada el prodigioso artífice temprano, cuajada sus octavas en los últimos efluvios del centenario de Góngora, que todavía había alcanzado a su sanísima juventud. Pero yo entonces no hablaba de ese libro. Yo le evoco en aquella primera temporada como una fuerza de primavera metida en la primavera, abril, mayo, junio, primavera de campo, en esos casi comienzos del verano, cuando han brotado los árboles y el aire brilla con potestad de cielo y la naturaleza parece poderle a la ciudad. Miguel era más Miguel que nunca. También él, al ritmo natural, semejaba arribado en esa onda de verdad que enverdecía a Madrid y lo coloreaba. Algo tenía en esas horas que le hacía parecer como si siempre llegase de bañarse en el río, y muchos días de eso llegaba, efectivamente. Mi casa estaba en el borde de la ciudad. ¿De dónde vienes, Miguel? Del río, contestaba con voz fresquísima. Y allí estaba, recién emergido, riendo, con su doble fila de dientes blancos, con su cara atezada y sobria, su cabeza pelada y su mechoncillo sobre la frente. Calzaba entonces alpargatas, no solo por su limpia pobreza, sino porque era el calzado natural a que su pie se acostumbró de chiquillo y que él recuperaba en cuanto la estación madrileña se lo consentía. Llegaba en mangas de camisa, sin corbata ni cuello, casi mojado aún de su chapuzón en la corriente. Unos ojos azules como dos piedras límpidas sobre las que el agua hubiese pasado durante años. Brillaban en la faz térrea, arcilla pura donde la dentadura blanca, blanquísima, contrastaba con violencia, como efectivamente una irrupción de espuma sobre una tierra ocre. Algunas veces él y Pablo y Delia y yo salíamos por el vecino campo de la Moncloa y al regresar hacia casa, ya en el parque, «¿Dónde está Miguel?», preguntaba alguno. Oíamos sus voces y estaba echado de bruces sobre un arroyo pequeño bebiendo, o nos saludaba desde un árbol al que había gateado y donde levantaba sus brazos cobrizos en el sol de poniente. Era puntual, con puntualidad que podríamos llamar del corazón. Quien lo necesitase a la hora del sufrimiento o de la tristeza, allí le encontraría, en el minuto justo. Silencioso entonces, daba bondad con compañía, y su palabra verdadera, a veces una sola, haría el clima fraterno, el aura entendedora sobre la que la cabeza dolorosa podría reposar, respirar. Él, rudo de cuerpo, poseía la infinita delicadeza de los que tienen el alma no solo vidente, sino benevolente. Su planta en la tierra no era la del árbol que da sombra y refresca, porque su calidad humana podía más que todo su parentesco, tan hermoso con la naturaleza. Era confiado y no aguardaba daño, creía en los hombres y esperaba en ellos. No se le apagó nunca, no, ni en el último momento, esa luz que por encima de todo, trágicamente, le hizo morir con los ojos abiertos. Tenemos también un hermoso testimonio de Carmen Conde, que nos dejó escritos sus recuerdos de Miguel Hernández, en el que también nos habla preciosidades de Miguel. Voy a saltármelo para abreviar un poquito y no se nos haga muy tarde. Antonio Buero Vallejo, nuestro gran dramaturgo y también académico, escribió pues, unos hermosísimos versos que tituló Dos dibujos, del que leemos un extracto del comienzo y el final. Miguel, digo tu nombre y me posee la hiriente y melancólica certeza de que ya no me oyes. Roto quedó el diálogo y es vano pretender tu respuesta. Desde la piedra de tu lecho último, perdona esta locura, tú, para siempre sordo. Por eso, como tú, lo grito ahora, en tu oído cerrado, Miguel, roca de lumbre que destellas en el sombrío barro. Duerme tranquilo. El polvo resucita perenne, aunque nos sirva a todos de mortaja. Del cantar al silencio, dos conmovidos lápices fijaron tu fatal trayectoria. En esos dos dibujos que te abarcan se abrazan vida y muerte,
pero en otras gargantas renacidas del húmedo mantillo que te sorbe, suena ya la incesante melodía de tu voz rescatada. Pues bien, para terminar vamos a recitar el poema Llamo a la juventud. Preciosísimo poema. Es un verdadero canto a la esperanza en un futuro, en ese futuro que no pudo tener Miguel. Pero él creía en el futuro en que la juventud fuera capaz de llenarse los pulmones de aire limpio y respirar hondo, pero sobre todo, él deseaba que los jóvenes supieran abrir sus ojos, no para ver enemigos, sino para ver seres humanos, que supieran abrir sus brazos, no para empuñar fusiles, sino para dar abrazos. Como también es un poema largo, vamos a leer algún fragmento y dice así. Los 15 y los 18, los 18 y los 20. Me voy a cumplir los años al fuego que me requiere, y si resuena mi hora antes de los 12 meses, los cumpliré bajo tierra. Yo trato que de mí queden una memoria de sol y un sonido de valientes. Si cada boca de España de su juventud pusiese estas palabras mordiéndolas en lo mejor de sus dientes, si la juventud de España, de un impulso solo y verde, alzara su gallardía, sus músculos se extendiesen contra los desenfrenados que apropiarse España quieren, sería el mar, arrojando a la arena muda siempre varios caballos de estiércol de sus pueblos transparentes, con un brazo inacabable de perpetua espuma fuerte. Si el Cid volviera a clavar aquellos huesos que aún hieren el polvo y el pensamiento, aquel cerro de su frente, aquel trueno de su alma y aquella espada indeleble, sin rival, sobre su sombra en entrelazados laureles, al mirar lo que de España los alemanes pretenden, los italianos procuran, los moros, los portugueses, que han grabado en nuestro cielo constelaciones crueles de crímenes empapados en una sangre inocente, subiera en su airado potro y en su cólera celeste a derribar trimotores, como quien derriba mieses. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren, vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence y la salvación de España de su juventud depende. La muerte junto al fusil, antes que se nos destierre, antes que se nos escupa, antes que se nos afrente y antes que entre las cenizas que de nuestro pueblo queden, arrastrados sin remedio, gritemos amargamente: ¡ay, España de mi vida! ¡ay, España de mi muerte! Pues así terminamos con esa "tu risa me hace libre, me pone alas", esa frase que él siempre creyó en esa libertad que no le dejaron tener, pero rompió cadenas desde la cárcel y por supuesto desde donde esté, que seguro que está en un sitio maravilloso, también rompe nuestras cadenas que nos atan a la falta de libertad y a la falta de paz. Bueno, pues con esto creo que tenemos aquí un maravilloso encuentro hemos tenido con nuestro Miguel y le damos las gracias por haber existido, aunque fuera por tan poco tiempo, que no nos lo dejaron más tiempo. Muchísimas gracias por las que habéis venido, digo las porque seguimos siendo todas mujeres, seguimos estando ahí. Entonces, nada, muchísimas gracias y esperamos que ya nos podamos encontrar al mes siguiente y que feliz tarde. Gracias a vosotras. Yo antes de nada quería dar unas gracias por la damos en
A continuación, una pequeña semblanza de nuestro fundador. Hermandades del Trabajo vio la luz un 16 de julio de 1947 gracias al esfuerzo y tenacidad de un sacerdote llamado Abundio García Román, que luchó toda su vida por la defensa de los trabajadores y sus familias. Nacido en Jaraicejo, Cáceres, el 14 de diciembre de 1906, en el seno de una familia de agricultores, fue el menor de los 3 hermanos. La familia se trasladó a Madrid y tras realizar diversos estudios ingresó en el Seminario Conciliar en 1918, siendo ordenado sacerdote el 14 de junio de 1930. Falleció el 30 de noviembre de 1989 a la edad de 82 años y sus restos reposan en el presbiterio de la Capilla de Hermandades del Trabajo, sito en Raimundo Lulio número 6, de Madrid. En la actualidad se encuentra en proceso de canonización. Podéis obtener más información en redes sociales, en YouTube, WhatsApp y en nuestra página web. También, si preferís, podéis pasaros por nuestra sede o llamarnos por teléfono. Si os ha gustado lo que habéis visto, no dejéis de compartirlo. Y muchas gracias por acompañarnos.